El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes les da la bienvenida al reencuentro Corazón del Mundo. Los invito a que tomen asiento. Por cuestiones de grabación, por favor les recomiendo que no nos hagamos en el centro, sino que mantengamos esta parte despejada para que los que nos están viendo del otro lado también tengan una buena perspectiva. Quiero darles la bienvenida en nombre del Ministerio al reencuentro en el Corazón del Mundo como antesala artística y cultural de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, Unión Europea. Abrimos este espacio denominado Diálogos para la Vida, concebido como un acto de resistencia artística, ética y poética frente a los desafíos globales de nuestro tiempo: la guerra, el desplazamiento, el cambio climático y las desigualdades. Diálogos para la Vida es una comunión centrada en la reflexión, en la que el arte y la cultura se alzan como lenguajes de esperanza. Nuestras voces se convierten en constructoras de paz y resistencia, con el propósito de interpelar e inspirar una reflexión global e intercultural frente a la policrisis que atraviesa la humanidad. En esta ocasión tenemos una charla muy interesante en el ámbito de la filosofía hacia una ética y una república de los cuidados, con Luciana Cadagia de Argentina y Valeria Coronel de Ecuador. Vamos a estar conversando con Pablo. Bienvenido, Pablo. Apenas. Pablo Bomaro de Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sigue. Te ayudo con la maleta para que no. ¿Seguro? Ok. Listo. Cadagia es autora de libros fundamentales como República de los Cuidados, Por un feminismo populista y Mediaciones de lo sensible. Conversará con la doctora e historiadora Valeria Coronel y el sociólogo argentino Pablo Bomaro, para unir a Argentina y Ecuador en un diálogo sobre un pensamiento emancipado desde el sur, mediante el cual reivindicarán aspectos centrales en la política progresista como el cuidado, emociones como la digna rabia o conceptos tergiversados como el populismo. Un diálogo abierto entre tres pensadores de nuestra América. Les damos la bienvenida. Luciana Cadagia es filósofa, ha sido profesora en diferentes universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Actualmente es profesora asociada al Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dirige el diplomado Encrucijadas Actuales del Pensamiento Crítico. Valeria Coronel Valencia es una historiadora ecuatoriana, PhD por el Departamento de Historia de New York University. Es profesora principal e historiadora en Flaxo, Ecuador, desde 2009. Ha aportado a la articulación continental de los estudios regionales andinos y gran colombianos de manera interdisciplinaria, con colegas y estudiantes de toda la región. Pablo Bomaro, director ejecutivo de Claxo, postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad Católica de Sao Paulo. Es investigador independiente y co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes, profesor en las Facultades de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, y de Filosofía y Letras en el Departamento de Historia de la UBA, en grado y posgrado, y profesor invitado de universidades de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España y México. Bienvenidos, muchas gracias por este espacio y aquí estaremos atentos a escucharlos. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Qué pena llegar justo sobre la hora, pero bueno, estoy recién llegado aquí a Santa Marta y hasta que me pude dejar mis cosas y cambiarme, exactamente, estoy como recién llegado. Pero bueno, aquí estamos y como estamos ya sobre la hora, bueno, y intercambiando con Luciana y con Valeria, es para mí un honor, por supuesto un placer, un gusto. Gracias por la invitación al Ministerio de las Culturas a esta actividad, a este encuentro, que sé que desde la mañana estuvieron también en experiencias de campo que yo me perdí, lamentablemente, pero muy, muy buenas. Decía que es para mí también un honor, un gusto estar conversando con dos investigadoras
con dos referentas intelectuales en sus campos, en sus temas, con quien hemos compartido espacios, hemos coincidido en diferentes iniciativas. Y bueno, y hoy conversar sobre la ética y la república de los cuidados, ¿no? Creo que es un tema central. Ya desde muchos espacios se habla de colocar los cuidados en el centro, los cuidados como el cuidado de la vida, los cuidados como una economía de la vida, los cuidados como el despliegue de la vida digamos, en oposición o como alternativa, mejor dicho, a las lógicas de muerte que nos gobiernan hoy en el mundo contemporáneo, sea en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestras comunidades, también en la geopolítica global que se mueve cada vez más hacia el lado de la guerra, hacia el lado de la eliminación del otro, la otra, del distinto, de las diversidades, de las disidencias, de los que piensan de una manera distinta y de los que despliegan su vida también de maneras alternativas o con lógicas alternativas. Por lo tanto, creo que hablar de los cuidados desde su dimensión ética y una república de los cuidados, yo lo asimilaría a una sociedad de los cuidados, donde los cuidados estén en el centro, donde el cuidado de la vida esté en el centro, el cuidado del otro, de la otra, del otro uno podría también decir, pero también la relación con lo que uno podría llamar naturaleza, es decir, la dimensión socioecológica de los cuidados, la relación entre ambiente, naturaleza, cuidados, creo que es fundamental en este momento donde las soluciones socioecológicas o ecológico-sociales son una búsqueda constante y son también una realidad de propuestas alternativas que no siempre encuentran los ecos necesarios para poder desplegarse. Y también hablando de cuidados tenemos que hablar no solo de diversidades, de disidencias, de la producción desde la diferencia, sino también de desigualdades sociales, porque los cuidados en su sentido más estricto están desigualmente distribuidos, hay una desigualdad de género fuerte, pero también en muchos países, en muchos territorios hay una desigualdad vinculada con lo étnico-racial, hay una desigualdad vinculada con la condición migrante, es decir, creo que los cuidados también entraman una desigualdad también intergeneracional, creo que los cuidados entraman una multidimensionalidad o interseccionan diferentes dimensiones de las desigualdades sociales que son la condición de producción de nuestras vidas en nuestras situaciones concretas, en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Por lo tanto, yo quería empezar este diálogo y lo mío era una introducción simplemente, ya me estoy tomando unos 5 minutos, 6 minutos, así que voy a darles paso a mis colegas que son las protagonistas de este diálogo o de este conversatorio, un poco pidiéndoles que al inicio sitúen esta dimensión ética, esta dimensión política y esta dimensión integral y transversal de los cuidados en la coyuntura actual que vivimos, en principio en América Latina, en el Caribe, pero también pensando que estamos en vísperas de la cumbre Unión Europea-CELAC o CELAC-Unión Europea, aquí en Santa Marta, va a ser domingo y lunes, también pensar en una dimensión global, desde el sur global, desde los sures, pero también globalmente, ¿qué significa esto de pensar los cuidados desde la dimensión ética, desde la dimensión política y desde una manera integral o transversal? Luciana, Valeria, quien quiere empezar con esta conversación. Dale, perfecto. Bueno, voy a ser breve. Buenas tardes. Un placer estar aquí, un placer de estar con Pablo y con Valeria. Creo que lo interesante va a ser un diálogo, digamos, entre las tres partes que estamos aquí. Con respecto a tu pregunta, efectivamente, estamos en una situación límite a nivel civilizatorio y límite en el sentido de que la civilización o la matriz civilizatoria, tal y como la conocíamos, entró en crisis. El poder imperial de Occidente entró en crisis y lo que estamos viviendo con los intentos, intentos no, sino con las estrategias bélicas y económicas que el imperio está ejerciendo sobre nuestra región, a poca distancia de donde estamos ahora mismo, el gobierno de Trump no ha dudado
en derribar barcas de supuestos narcotraficantes, es decir, una injerencia en territorio latinoamericano, en el Caribe latinoamericano, y al mismo tiempo Trump no ha dudado en hacer injerencias económicas en el Cono Sur, más precisamente en Argentina, interviniendo algo tan específico y soberano de un país como es su propia moneda, ¿no? Entonces estamos otra vez en un escenario de injerencia por parte del imperio norteamericano, solo que este imperio no es un imperio fuerte, sino que es un imperio en decadencia, y por eso se ha sacado todas las máscaras pseudodemocráticas y ha mostrado su rostro bélico financiero. Y ante este escenario límite, que al mismo tiempo no implica solo un límite a nivel civilizatorio, sino también que implica un límite respecto de si este mundo va a seguir existiendo tal y como lo conocemos. Porque como decía muy bien Pablo, estamos asistiendo a una transformación ecosocial donde los ricos, los oligarcas, la élite, ya está fantaseando con la idea de habitar otros planetas y desertar. Y que nosotras, las mayorías sociales, sencillamente nos desintegremos en este caos y anarquías que el mismo poder imperial está generando, y mientras está generando este caos, sencillamente están recogiendo la mayor cantidad de dinero que pueden. Entonces, ante eso, un concepto como el cuidado es un concepto clave. Voy a ser muy breve, me voy a tomar unos 3 minutos, me voy a poner la máscara de filósofa, me voy a sacar la máscara de militante por un momento, porque evidentemente el problema de los cuidados es un término que en las últimas décadas ha entrado en auge gracias al feminismo, ¿no? Las compañeras, las feministas, desde hace unos 40 años aproximadamente, empezaron a decir que el ámbito de lo doméstico también era un ámbito político, y que era el ámbito de la reproducción de la vida, y que era el ámbito donde se llevaban a cabo los cuidados para que el capitalismo podía seguir su curso de explotación de las mayorías sociales y de enclave colonial en nuestros territorios y de despojo territorial en términos generales y de extractivismo. Entonces, este concepto ha revolucionado el campo del pensamiento, el campo de la praxis política, al evidenciar que el ámbito doméstico era un ámbito al que también había que prestarle atención. Ahora bien, curiosamente, y eso fue lo interesante, es que el feminismo lo que hizo fue traer a escena un concepto, una palabra, un ámbito que es milenario en la tradición del pensamiento filosófico. Si nosotros nos vamos a algo tan antiguo como los oráculos, que ahí se mezclan con las religiones femeninas, y nos vamos al oráculo de Delfos, ya se hablaba allí de una tensión constitutiva entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Un filósofo como Michel Foucault ha trabajado muy bien esa tensión. ¿Y por qué me voy hasta el oráculo de Delfos? ¿Por qué me voy hacia esa experiencia donde lo religioso, lo político, lo económico está imbricado de una manera que hoy nos parece extraña? Porque eran lugares donde habían decires femeninos bajo tierra que eran interpretados por el logo masculino. Y en esa transacción, en esa dialéctica entre dos formas de decir, iba surgiendo un pensamiento indicial. Un pensamiento indicial que asumía la necesidad del cuidado. Y allí el cuidado no significaba solamente el ámbito doméstico, sino que el cuidado remitía a muchas cosas. Y esa palabra no solamente estuvo en los oráculos, estuvo en el estoicismo presente, estuvo presente en el cristianismo primitivo, luego en el cristianismo confesional, y luego reaparece en el siglo XX en la filosofía de Heidegger, de Foucault, en los feminismos contemporáneos, etc. Y ha habido una historia de mutaciones de ese término, en donde lo que se revela, sobre todo, a pesar de las diferencias, es que el problema del cuidado es el problema de una inquietud. Y es el problema vinculado con el trabajo de sí. Y ese sí mismo, puede ser un sí mismo individual, pero como decía muy bien Pablo, también social. Cuidar de sí, trabajar la cosa, y esa cosa que se trabaja son las
formas de vida. Es decir, el problema del cuidado es históricamente el problema de las formas de vida que nos damos a nosotras mismas como seres humanos. Por eso el problema de los cuidados no es solo un problema doméstico. Es más, la palabra doméstico, y con esto concluyo porque quiero escuchar a Valeria, la palabra doméstico es un término feudal en donde quedamos signadas las mujeres, pero también los indígenas, los negros, los trabajadores, todos aquellos que no podíamos gozar del estatus de amo. Lo doméstico era el ámbito privado de derechos. Eso era lo doméstico. Solo que con las transformaciones sociales, quienes seguimos quedando asignadas a ese ámbito privado de derecho hasta hace muy poquito tiempo, y aún en algunos casos todavía, somos las mujeres. Entonces no se trata tanto de reivindicar el estatus de lo doméstico, sino más bien a través del problema del cuidado convertirlo en un problema público del campo popular. Porque cuando devenimos campo popular, devenimos un sujeto político. Y eso es lo clave. Salimos del ámbito privado de derechos y devenimos un sujeto de la praxis. Entonces el problema del cuidado es el problema de la praxis, es el problema de las formas de vida y es el problema, y con esto cierro, de qué formas de vida nos vamos a dar ahora mismo en esta situación límite como la que nos encontramos a raíz de este imperio decadente, de este impacto ambiental y también repensando qué rol va a cumplir América Latina y el Caribe. ¿Vamos a seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos o tenemos ya un suficiente acumulado histórico, abigarrado, barroco, en donde ya nos podemos posicionar como una región que pueda hablarle en pie de igualdad al mundo y también participar en la decisión de cómo queremos vivir los unos con los otros ante todos los desafíos que se desatan en función de lo que está pasando? Bueno, ahí está. Ups. Bueno, en primer lugar, saludarles, compañeros, colegas, y antes que eso incluso, pues decir que me siento muy feliz de regresar a Santa Marta después de más de 20 años. Hace 20 años esta tierra increíble estaba abatida por la violencia, por el despojo, por la crueldad, por la exhibición pública de la crueldad, 15 años más o menos. Y ahora Colombia es la prueba de que la humanidad se puede reparar, se puede dar una forma de sujeto político y tomar decisiones por el bien común, pese a haber atravesado una historia tan cruda, tan fuerte y tan la evidencia de lo que hace la oligarquía cuando tiene el poder y qué hace para conservarla. Había sido durante mucho tiempo para América Latina el caso de Colombia, pero el caso de Colombia hoy es el caso del retorno del pueblo y de su capacidad de reponerse incluso a la herida, no quedarse en el lamento o haber perdido la fe, sino haber reencontrado la posibilidad de inventar conjuntamente y en diálogo una vida en común y reinventar un Estado incluso, ¿no? Entonces, sí ha sido una maravilla y quería agradecerles por la oportunidad de estar acá y haber retornado a Colombia con lo que nos ofrece hoy. Y pues para América Latina en este momento es fundamental, para otros países de América Latina es fundamental no perder la fe, no perder la energía que se requiere para reponerse de lo que significa el ascenso de la ultraderecha en muchos países hermanos de Colombia como el Ecuador, como vemos en Argentina también. Ustedes estarán atentos a que esa suerte del ascenso de una ultraderecha está devastando nuestros países, ¿no? Pero al mismo tiempo, cada coyuntura, cada día hay un combate porque no se queden y por poder retomar unas sendas más dignas, soberanas y de convivencia social. Poder retomar nuestras historias, básicamente.
yo me quiero referir al tema de la relación entre república y cuidados, precisamente en una conexión con la coyuntura que vivimos hoy, de ascenso de ultraderechas, intento de las ultraderechas de conservarse en el poder y destruir los acuerdos sociales y los productos de esos acuerdos sociales, como son ciertas formas de derechos y de instituciones. Los productos de los derechos sociales, los productos de las luchas sociales, son, podríamos decir, primero la constitución de un sujeto político colectivo. Lo primero, por tanto, sí es la organización y la movilización, pero hay otros productos de las luchas sociales, como son los compromisos y las exigencias a las instituciones de responder a demandas. La fuerza social logra comprometer al poder y logra exigirle al poder seguir las riendas y las agendas que ha instalado la movilización social o la revolución, de acuerdo a la época histórica en la que se plantee. Y la tercera es ciertas formas institucionales que puede crear el pueblo para que le responda a su lucha. O sea, se puede dar una relación muy virtuosa entre un pueblo movilizado, politizado, articulado, constituido en un sujeto político y el Estado que logra dar forma y que le responde a sus cíclicas nuevas demandas, porque las desigualdades no terminan, pero la posibilidad del pueblo de exigir y demandar la incorporación de otros actores también afectados por la desigualdad y la discriminación dentro de las políticas públicas tiene que seguirse gestionando de manera permanente. En la coyuntura actual, el ascenso de las ultraderechas y la disputa contra ellas por pueblos que quieren retomar sus caminos históricos y sus tradiciones democráticas, tienen como uno de los ejes de esa disputa entre ultraderechas y pueblos que se quieren reconstituir, es una disputa que tiene una similitud a una disputa que hubo en la década del 20 y 30, también en América Latina, y quisiera hacer una breve reflexión sobre ese tema para luego decir un poco lo que tenemos en juego y qué ha pasado antes. A ver, en este momento se quieren desconstituir dos instituciones fundamentales. La una, la seguridad social. En los países donde están gobernando la ultraderecha se quiere destruir la seguridad social. Se quiere destruir, por tanto, toda responsabilidad que se le ha exigido al Estado y que la sociedad se ha comprometido a tener para con el conjunto de la comunidad. Y lo que eso quiere decir es que toda la vida privada pasa a mercantilizarse. Se salva el que puede. Se acaba todo compromiso social de cuidar a la comunidad en su conjunto, pues todo lo que se produce y todos los beneficios se produce socialmente y el compromiso de sostener a este gran cien pies que somos como humanidad, que somos como especie, se acaba ese compromiso y entonces la riqueza tiende a privatizarse cada vez más y a concentrarse cada vez más. La destrucción de los sistemas de seguridad social nos devuelve en los países que estábamos amenazados, y nunca hay que bajar la guardia, en Colombia tampoco. Los países amenazados por la ultraderecha lo que están experimentando es la inminente disolución de la seguridad social, de la previsión social, de los derechos laborales y de la regulación de las formas de concentración de la riqueza. Es decir, abrir todos los candados para que el capital pueda destruir lo que no le parece útil, utilizar hasta el extremo lo que le parece útil y acumular de manera absolutamente privada. La seguridad social se constituyó hace 100 años en América Latina. Precisamente se constituyó en el tránsito de la década del 20 a la década del 30. Antes de la configuración de la seguridad social, la historia de la seguridad social tiene una genealogía. Una de sus raíces podría y precisamente ubicarse en lo que nos ha expuesto Luciana, en una razón, en un nivel de reflexión, de pensamiento sobre sí que existe en la tradición occidental y también en otras tradiciones colectivas que tenemos que identificar. Pero también se puede identificar muy claramente el origen de la seguridad social en el modo en que se abordó la crisis mundial en el siglo XX. Hace 100 años, Santa Marta fue sede de una masacre. Ecuador, Guayaquil, fue el escenario de una masacre. Iquique en Chile fue el escenario de una masacre. Las masacres no se inventaron espontáneamente en cada una de nuestras sociedades. Las masacres fueron
un sistema de respuesta represivo globalmente concebido a nivel global. De hecho, en un encuentro bancario en New York se inventó, ¿qué hacemos con toda esta gente que quiere que les tomemos en cuenta en este momento de crisis? Hay una crisis mundial, la gente está reclamando ser parte de la solución, está reclamando deterioro de sus condiciones de vida, está reclamando sobreexplotación en el campo, está reclamando que subió el precio del pan, está reclamando que se acabaron los sistemas, los compromisos que teníamos como repúblicas, están reclamando que la república ya no les incluye porque hay crisis. ¿Qué hacemos? Matémoslos, matémosles. Esa fue la solución que decretó la banca a nivel mundial en la década del 20 como respuesta a la demanda de nosotros somos parte de la república. Pero ¿qué pasó después de las masacres? De todas las masacres que se sucedieron en distintos países de América Latina. No triunfó necesariamente la oligarquía. Lo que hubo es el surgimiento de un sujeto politizado del campo popular, como lo nombra Luciana. El campo popular, en lugar de ser derrotado después de la masacre, lo que hace es decir, no basta solo con la república. No solo es suficiente con haber fundado nuestro propio Estado liberal o un Estado moderno. No es suficiente ya haber creado la república. Tenemos que ir más allá de la república. Tenemos que ir a lo que hoy llamamos los cuidados. La República de Previsión Social o el Estado Nacional Popular, la entrada de las izquierdas dentro de la reforma de los estados, después de las masacres y sobre todo la activación colectiva, nuevas formas de organización popular surgieron después de las masacres. La lucha se volvió más compleja, más articulada, se conectaron luchas separadas entre sí, se constituyeron unas luchas colectivas a nombre del pueblo, ya no yo mi lucha porque estoy en contra de este hacendado, o yo mi lucha porque quiero que necesito mejores condiciones de vida de manera particular, sino que se tejieron, todas las formas de lucha se tejieron en ciertas unidades colectivas y tuvieron una capacidad de acumular tal fuerza, de esa renovación de la lucha se acumuló tal fuerza que cambiaron las formas estatales en toda América Latina. Cambió el Estado, cambió. Se le exigió al Estado introducir el concepto de reparación. Vamos a reparar las discriminaciones y las desigualdades para ser todos parte de la solución a la crisis, para integrar lo popular en la solución a la crisis. Vamos a expandir la democracia, vamos a asegurar la vida, vamos a hacernos cargo de las infancias y de la vejez. Vamos a generar proyectos para la comunidad, colectivos, para lo social, estadísticos, universales. Si en la República la mayor inversión económica de los estados era el ejército, bueno, en algunos países la iglesia, el ejército y la educación civil, digamos, a partir después de las masacres y con la reconfiguración del pueblo como sujeto político a ese nivel que se constituyó, pasó de la educación y la otra institución de poder a pasar a ser la previsión social y la seguridad social, la principal cartera de inversión del Estado, porque en el cuidado, en la previsión, en la seguridad social, en tener el enfoque social de la comunidad, de lo colectivo, del pueblo que respondía ya no solo por su familia nuclear, sino por toda la humanidad, por toda la sociedad en su conjunto, no solo por su familia, sino por todos, y tratando de resolver todas las desigualdades, de integrar y reclamar en nombre de las desigualdades, discriminaciones de clase, de raza, a las mujeres, a las infancias sobreexplotadas. Al incluir todas estas demandas, el Estado cambió de ser un Estado que generaba una identidad a ser un Estado que generaba una economía popular, una economía para lo social. Y este modelo que fue en América Latina tuvo una experiencia muy importante. El caso de México fue fundamental. Todos los códigos del trabajo también se fundaron en esa época, en las experiencias del Cono Sur, en los Andes. Realmente sabemos muy poco de las virtudes políticas que hemos tenido como países y de los momentos claves de nuestras conquistas.
Pero esa conquista, esa apuesta social como humanidad que transformó a la república de una república de la ciudadanía a una república de los cuidados, la reparación y la previsión social, es el eje de lo que debemos hoy disputar en la actual crisis. En la actual crisis se está regenerando las dos estrategias se están tratando de implementar. Se está tratando nuevamente de implementar el genocidio, la eliminación de una parte de la humanidad y el método de la violencia como resolución a la crisis que percibimos, como solución a la activación política que estamos levantando, dado que experimentamos la tremenda crisis. O sea, dado que hoy nuevamente nos estamos movilizando, una respuesta es la criminalización de la política y la violencia ejercida desde no solo fuerzas policíacas y militares locales o nacionales, sino transnacionales, igual que en el US-20, la transnacionalización de la violencia contra la protesta social en el contexto de la crisis se ha reactivado del mismo modo y operada de manera global como en la crisis del siglo XX. Y por tanto, y naturalmente entonces tenemos también la segunda opción, que es fortalecer y profundizar las responsabilidades del Estado, de la República, que se ha convertido en República de Previsión y que puede dejar de serlo, cuidar lo que teníamos y profundizar. Es decir, meter más socialismo y más democracia al mismo tiempo en esa forma de Estado que nosotros mismos nos inventamos. Bueno, excelente, Luciana, Valeria. Creo que un panorama muy completo, con perspectiva histórica, filosófico-histórica, histórica de América Latina. Y bueno, un poco viendo fuertemente esta dimensión política, político-social de los cuidados en el marco de la crisis civilizatoria, en el marco de la crisis geopolítica o de la reconfiguración geopolítica, en el marco justamente del cuidado de las formas de vida, de un cuidado como un problema público y, digamos, esta propuesta como una propuesta también social, mucho más integral, ¿no? Como de una nueva sociedad, que fue, creo que como terminó Valeria su, digamos, intervención. Yo quería quizás pedirles también una reflexión. Hoy creo que en el debate político en América Latina, en el Caribe, en el mundo, aparece, por supuesto, el tema de las ultraderechas, de las derechas radicales, de los discursos de odio, negacionistas, de una guerra, como dijimos antes, que resurge, de una sociedad y de una economía para la muerte, ¿no? Quizás en este cambio que también Luciana estaba comentando. Pero ¿cómo pueden vincular entonces esta centralidad de los cuidados en una integralidad con las dimensiones de igualdad, libertad y con la construcción de un proyecto de sociedad que, digamos, enamore o que se protagonice por las mayorías? Porque lo que estamos también asistiendo ahora es que muchas ultraderechas llegan al poder por el voto popular, y eso hay que decirlo también, ¿no? Es decir, no llegan, como en muchos países, por golpes de Estado, ¿sí? En Colombia no fue así, pero en Ecuador fue así, en Chile fue así, en Argentina, en Brasil, en muchos otros países fue así. Hoy en día llegan por el voto. Entonces, ¿cómo vincular la centralidad de los cuidados desde una mirada integral con un proyecto que se base en la igualdad, pero que también recupere esta idea de libertad, recupere esta idea de comunidad, ¿no? De ser libre en un marco comunitario, en un marco social, del bien común, los cuidados creo como un bien público, como un bien común? ¿Cómo podemos avanzar en una propuesta que contrarreste desigualdades sociales y que construya una sociedad más igualitaria, pero también más libre? Vuelvo con esta gramática, ¿no? Porque quizás las ultraderechas nos hablan mucho de una libertad y desde las fuerzas de, digamos, izquierda, populares, progresistas, a veces creo que hemos asimilado esta noción o esta consigna de que
sociedades más igualitarias son menos libres y sociedades más libres tienen como efecto secundario o como efecto no deseado, como daño colateral, ser menos igualitarias, ¿no? Ser más desiguales, y entonces hay una incompatibilidad profunda entre una democracia, como decía Valeria, y una sociedad crecientemente desigual, ¿no? Hasta qué grado de desigualdad soportan nuestras democracias, desigualdades entramadas, como decíamos antes, no solo económicas, sino raciales, de género, territoriales, generacionales, culturales, laborales, educativas, etc. Entonces, vuelvo, ¿cómo poder pensar un proyecto de, digamos, sociedad que se centre en los cuidados, pero que recupere esta idea de igualdad, de contrarrestar desigualdades y de libertad también, para disputar también sentido público, no solo políticas públicas, sino sentido público en nuestras sociedades? Las dejo, Luciana y Valeria. Buenísimo, Pablo. Bueno, en realidad hay muchos ángulos desde los cuales tratar de pensar esto, ¿no? Lamentablemente nuestro rol no es de ser políticas, entonces no está en nuestras manos. Bueno, Valeria lo ha sido ministra de Cultura de la Alcaldía de Quito y ahí pudo ejercer políticas públicas. Yo voy a ofrecer una reflexión un poco más humilde desde el ámbito de lo que entiendo como la filosofía de la praxis, ¿no? Del ámbito de la academia, entendido no como una academia elitista, sino como una academia militante, ¿no? Creo que es importante frente a las modas snob que existen hoy, en donde todos los que cobran su salario de la académica se declaran antiacadémicos, ¿no? Con lo cual es una especie de contradicción performativa. Yo creo que más que abandonar la noción de academia, que si la abandonamos se la dejamos a la clase dominante, en realidad de lo que se trata es de recuperar una academia popular y militante que forma parte de nuestro legado y de nuestras memorias históricas. Entonces, en esa dirección, creo que uno de los errores, y aquí hay que ver de qué manera, de nuevo, el poder blando del poder imperial en toda su estrategia de operación cultural y de creación o producción de conocimiento desde el norte global para el sur global, fue generando en la academia una sensibilidad bastante esnovista, por la cual todas estas expresiones que vos estás mencionando, igualdad, no dijiste fraternidad, pero sé que lo estabas pensando, fraternidad, libertad, democracia, humanidad, todas estas expresiones, la Academia del Norte Global, la Academia Imperial, empezó a considerarlas como conceptos obsoletos, conceptos pasados de modas, conceptos que ya no merecían la pena ser pensados por la filosofía, los estudios culturales, la antropología, etcétera, y que por lo tanto la labor de la academia tenía que consistir en crear conceptos completamente nuevos. Y ahora estamos en una fase completamente degradada de esa operación estratégica, en donde no puedo decirles los anglicismos que se están generando desde la academia, que queriendo nombrar una realidad completamente nueva, en realidad están produciendo metafísica de la peor. Entonces, ese abandono de esas categorías, de esos términos, que son términos de la praxis, fue disociando al pensamiento de la sociedad, fue disociando el pensamiento del pueblo. Incluso diciendo a nivel de los contenidos que es una filosofía comprometida, que es una filosofía que quiere cambiarlo todo, etc. Entonces yo creo que una de las cosas, y con Valeria y otras colegas venimos trabajando, es la necesidad de volver a reconectar sensiblemente el ámbito del pensamiento y el ámbito de la praxis. Y eso pasa por justamente un pacto fraterno. Y cómo desde ahí, desde esa reconexión fraterna, que no pasa por la academia corporativa, que es la que invade todos estos conceptos, volver a pensar o seguir pensando en la actualidad y en los desafíos que tenemos, todas estas problemáticas vinculadas a la libertad, a la igualdad, a la democracia. Es decir, hacerle una gambeta al imperio. ¿El imperio quiere hacernos creer que esos términos son obsoletos? Pues nosotros vamos a mostrarles que son más actuales que nunca. Y en esa dirección también la estrategia no es solo mostrar la actualidad de todos estos términos que los decimos en la calle, sino que la estrategia también es narrativa. ¿Cómo nos vamos a contar lo que nos está pasando? Y aquí hay un guión hollywoodense bastante berreta, en donde nos hacen creer que Milei y Noboa son una novedad. Milei y Noboa no son ninguna novedad en el continente. De hecho, yo siempre insisto
que Colombia vive en el futuro. ¿Por qué Colombia vive en el futuro? Porque Colombia, gracias al triunfo del pacto histórico, desactivó el fascismo. Lo que empezaron a hacer en Argentina, en Ecuador, lo que van a intentar hacer en Chile si gana la extrema derecha, lo que están haciendo ahora mismo en Perú, vienen haciéndolo en Colombia desde hace décadas. Uribe y Milei son exactamente lo mismo, aunque jueguen con la idea del algoritmo. Entonces, una de las operaciones inteligentes de nuestra parte tiene que ser en entender que esto no es nada nuevo, porque justamente si caemos en la idea de que es algo nuevo, nos sentimos paralizadas, sentimos que es una cosa que está controlándolo absolutamente todo. Es una operación de marketing hacernos creer que esto es nuevo. Esto de nuevo no es nada, es en puro enclave de colonial, con determinados aspectos, con determinados rasgos distintos. Pero en esa dirección, si entendemos que Milei es algo muy viejo, que se puso en práctica en Colombia y que el pueblo logró desarmarlo, ya estamos en otro lugar para pensar los problemas. Y eso es lo que me parece importante, que la academia tiene la obligación de ver de qué manera nos vamos a contar lo que está pasando. Con esto no le quito un ápice de gravedad a lo que nos está pasando en la región, y yo le pongo el término fascismo y luego podemos discutir por qué prefiero que estratégicamente le llamemos fascismo, y prefiero que le llamemos fascismo porque esto es una operación global, porque lo que están haciendo en Palestina es exactamente lo mismo que hicieron acá, y se llama sionismo, y el sionismo es un brazo paramilitar del imperio norteamericano que ha consolidado los paramilitarismos a nivel regional. Cuando uno dice sionismo, uno no está hablando ni del pueblo judío, que el pueblo judío además nos regaló algo hermoso que se llama marxismo, no está ni condenando al pueblo judío ni a la religiosidad judía, sino que se está condenando a un poder imperial. El sionismo, tal y como hoy lo conocemos, es un poder imperial. Tienen el poder económico, el poder financiero y el poder narrativo. Y yo creo que la obligación de la academia, en solidaridad y en consonancia con la cultura, con las artes, es encontrar la forma de contar esto de otra manera, porque solo contándolo de otra manera vamos a poder imaginar el futuro. Eso me parece que es una operación clave. Y también es clave entender entonces, y con esto termino, y esto ya sería como para el ámbito de la política, los malestares sociales, porque sí hay algo que nos está pasando a nivel regional que hay que pensar muy bien. Es como que llevamos 20 años de experiencias populares y los países que inauguraron la ola popular ahora han encontrado un agotamiento. Y los que no habían podido entrar en la ola popular ahora están en su auge. Entonces yo creo que el problema no es tanto el avance del fascismo, que claro que hay un fascismo, sino que en la región el problema no es tanto el avance del fascismo, sino repensar el recambio de los proyectos populares. Porque en los lugares donde está la extrema derecha son lugares donde hubo proyectos populares que ahora mismo tienen que reinventar cuáles son los nuevos desafíos de su país, de qué manera volver a enamorar al pueblo. Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Ecuador, etc. Yo creo que es importante tener más olfato para, como diría Bataille, leer la efervescencia popular. Y creo que es ahí donde estamos fallando en el caso argentino. Y creo que tenemos que mirarnos, y con esto termino, más entre nosotras. Creo que ahora mismo Argentina o Ecuador tiene mucho que, como decía Valeria, mucho que aprender de Colombia. Colombia estaba completamente estructurada por un eto fascista y sin embargo el pueblo encontró la manera de darle la vuelta. El fascismo estaba habitando en el alma de cada colombiano, porque fue la estructura gamonal de las oligarquías que tienen nombre y apellido y que usaron al Estado como un patrimonio para bañar de sangre a esta sociedad. Y el pueblo supo entender dentro de sí cómo habitaba el fascismo y cómo torcerlo desde dentro. Y creo que hay muchas claves ahí que tenemos que entender y que creo que ahí se juega todo ahora mismo. Me asusto del micrófono cada vez que lo cojo. Creo que voy a hablar un poco de algo que sé poco y de algo que no sé
casi nada, pero tengo la intuición de que esta imagen que se está reproduciendo como un virus por redes, por medios digitales, por los medios más recónditos que ni siquiera percibimos que están difundiendo mensajes. Esta imagen de que ha calado en parte de la gente y de los jóvenes, a menos que nos estén haciendo fraude sistemático en muchos lados, que también puede estar sucediendo, es esta imagen de que solo si soy millonario como el millonario, voy a tener una vida feliz. Y para que yo sea millonario, todos los demás tienen que sufrir, deshumanizarse y ser desechables. Es decir, cuando todos los demás sean tratados como zombies y yo sea millonario, voy a ser feliz. Esa imagen es todo lo contrario de nuestro hábito de reírnos de nosotros mismos, que eso es muy latino, muy latinoamericano, no digo latino de Italia, sino latinoamericano. Ser capaces de reírnos de la propia seriedad de nuestras imágenes, de la imagen ascensionista que sí también proyectamos. O sea, reírnos de nosotros mismos ha sido fundamental para hacer fraternidad. No reírnos en una sorna de humillación, sino reírnos de las imágenes que intentamos proyectar muy rígidas, las que queremos vender como correctas, o las que queremos vender como para ascender, o las que queremos vender para que nuestra mercancía se vea mejor, o para ser más decentes, o para parecer como también para parecer mejor que nuestros hermanos. Creo que de resquebrajar un poco esas imágenes rígidas de cómo hacer para progresar y retomar este espacio colectivo en el que tenemos un lenguaje tan rico de ironía, de gozo, de compartir experiencia, es fundamental. La felicidad popular, no quiero como tampoco exotizar la fiesta, pero precisamente en la fiesta, en la representación cultural que hacemos de nosotros mismos, en nuestras representaciones de nosotros mismos, ser un poco más irónicos con nosotros mismos, no comernos nosotros mismos del cuento de que solo somos ciertas estampas que un poco se espera que proyectemos. Pero voy a conectar para que se entienda un poco mejor. Pablo nos estaba preguntando, ¿cómo ser más iguales sin ser represivos para ser iguales? Es decir, si solamente una estricta disciplina social va a hacer que tú cedas para que otro tenga y que quieras compartir el espacio público en lugar de tener un espacio exclusivo, ¿cómo hacer si le queremos forzar a la gente a que crea en la igualdad, nos gana la derecha que cree que se apropió del concepto de libertad. Es decir, ¿cómo ser libres y a la vez igualitarios? En la tradición republicana democrática que hemos venido con la Luciana y con José Antonio y con Amanda, con muchos colegas que están aquí y compañeros, tratando de reconstruir, viendo en los archivos cómo se pensó radicalmente y festivamente y revolucionariamente en nuestros países desde el siglo XIX en adelante. ¿Dónde están los archivos de cuando éramos felices y revolucionarios? Eso es lo que hemos estado buscando y hemos encontrado que justamente lo que se piensa en esa corriente festiva y revolucionaria, que es la corriente republicana plebeya, es que eres más feliz mientras más libres del otro, para que te relaciones con el otro y te transformes en esa relación con el otro. Para que te puedas ver desde otras perspectivas, para que te transformes. No es casual que esta conversación se esté citando por la cultura, por el ámbito de la cultura, ¿verdad? Justamente en el ámbito de la cultura hay un espacio de juego fundamental, que es de constituirnos, dejar de ser estampas esencializadas, dejar de aspirar a ser millonarios o a ser estampas de nuestra identidad local o de nuestra identidad étnica o de nuestra identidad como mujeres o de nuestra identidad como burgueses y transformarnos en el intercambio con otros. Es decir, asumir esto del diálogo de saberes y de la interculturalidad como una experiencia revolucionaria. Entonces, en esa corriente lo que se dice y lo que se trabaja y lo que se ha estampado en la historia de nuestros estados cuando ha habido oportunidad de orientar estos estados desde este lado democrático, es que la justicia material, es decir, la emancipación de la esclavitud
la redistribución de la tierra, la inversión en bienes públicos y colectivos, es decir, todo eso que compite con la propiedad estrictamente privada, todo lo que son los bienes públicos, colectivos y sociales, activan los derechos políticos. Es decir, son condiciones para que la gente se exprese políticamente y se exprese poéticamente y sea capaz de subvertir hasta la propia lengua y crear un mundo en diálogo, de manera experimental. Crear justicia de manera experimental, crear poesía de manera dialógica experimental. Entonces creo que tiene una relación, más bien lo que debemos rescatar es justamente dentro de esta tradición la relación entre justicia redistributiva de los bienes materiales que crean condiciones para la expresión de la libertad y de los derechos políticos y los derechos culturales de la gente a experimentar, a transformarse, a conectarse, a hablar con los otros y en ese marco transformarse, que esa es la forma de felicidad. ¿Qué mejor fiesta que aquella en la que te encuentras con una colectividad en la que te transformas? ¿Ya? Y esa colectividad es más grande mientras más justicia social y más bienes comunes tengamos. Espacio público y bienes comunes contra la desigualdad nos permitirá ser más festivos, más irónicos y transformarnos. Eso. Bueno, nos queda poco tiempo para este diálogo. Quizás una reflexión final de las dos voy a pedir y voy a hilvanar un poco nuevamente lo que fuimos comentando, sin ánimo de hacer ningún balance, porque creo que el diálogo está abierto y está para seguirlo pensando y seguirlo sentipensando también, ¿no? Es un año, ya que estamos haciendo historia y un poco simbólico, ¿no? De centenario de Fanon, de Orlando Falsborda, de Lumumba, en fin, de muchos pensadores, empezando por supuesto por, digamos, Falsborda, que alimentaron también estos debates, ¿no? y que nos invitaron o nos fueron dando insumos y generando experiencias de las cuales nutrirnos para pensar estas cuestiones. Yo quería volver un poco quizás sobre el final de lo que Valeria decía en torno a esto de los bienes comunes, de los bienes públicos, ¿no? Creo que también pensar los cuidados nos lleva a pensar, al menos en estas dimensiones que estamos conversando hoy, hay una dimensión también de una ética de sí, de un cuidado de sí, sin duda, pero hay una dimensión colectiva, común, comunitaria, pública, que creo que si la profundizamos es también lo que le da esta matriz un poco subversiva o disruptiva a los cuidados, ¿no? Es decir, que no puedan ser subsumidos por el capitalismo, por la mercantilización de la vida, por la mercantilización de los bienes o por una apropiación privada de quien puede pagar un cuidado lo tiene y quien no, y quien compra naturaleza aquí, como muchas ultraderechas que dicen, inclusive Milei en Argentina, que está bien contaminar los ríos porque los ríos como son públicos, o sea, él tiene conciencia de lo que es público, ¿eh? O sea, él dice así, dice, los ríos como son públicos, como son comunes, todo el mundo los puede contaminar. Recién no se van a poder contaminar los ríos cuando sean privados, porque el derecho de propiedad me impide que yo avance sobre el agua, sobre la tierra, sobre los bosques. Bueno, por supuesto, uno podría desandar eso, pero dicho en el discurso público obliga a una explicación acerca de los bienes comunes y los bienes públicos y los derechos colectivos y los derechos comunes que creo que es importante dar en esta disputa. Pero volviendo entonces, yo decía que creo que esta dimensión de lo público, de lo colectivo, de lo común, es un camino para pensar estas sociedades, para imaginar el futuro, decía Luciana, pero para también practicar el futuro hoy, ¿no? O sea, esto de que Colombia vive en el futuro, bueno, ¿cómo podemos vivir en el futuro en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestra asociatividad, en la grupalidad que estamos construyendo, también reconstruyendo historia, ¿no? Un poco, digamos, tirando ese hilo rojo que nos lleva a ver que la historia, como muchas veces nos la contaron, no es solo la historia de los vencedores, ¿no? Sino que es una historia que está capilarmente distorsionada muchas veces, en lo que también decía Luciana, de la incorporación de ciertas lógicas de muerte, aún en la forma de vincularnos, en la forma de
individualizarnos, en la forma de competir, en la forma de excluir, ¿no? Y no en la forma de colaborar, de cooperar y de estar en común. Entonces, una reflexión final acerca de esta ética de los cuidados y esta república de los cuidados, volviendo a un republicanismo quizás que nos lleve a esta matriz subversiva de las repúblicas a mediados del siglo XIX. Ahí también saco yo mi, digamos, cachucha historiadora, porque soy historiadora al fin, claro. O sea, de el segundo tercio, digamos, o de mediados del siglo XIX y de ahí en adelante. Pero también pensando hoy qué es construir lo común, ¿no? En esta igualdad que no sea aplanadora de la diferencia, que no sea opresiva, sino una igualdad liberadora, ¿no? Claro, que digamos redima. ¿Cómo pensar en una reflexión final? Ya nos quedan pocos segundos en esto. ¿Cómo practicarlo hoy y cómo proyectar los próximos años en base quizás a estas ideas que estuvimos hoy conversando? Luciana y Valeria, 2 minutos finales porque si no nos van a sacar. Sí, nos van a echar, quedan 11 segundos, lo estoy viendo en el 9. No, yendo a lo que vos decías, me parece que una de las operaciones que hemos intentado hacer hoy aquí, me voy a poner la máscara tuya de historiador un segundo, y es que el futuro es algo a desenterrar, ¿no? Y claro, cuando uno dice que el futuro es algo a desenterrar, suena como un contrasentido. ¿Y por qué creo que el futuro es algo a desenterrar? Porque creo que la gran máquina imperial justamente funciona creando una farsa de novedad. Y me parece que reconectando, y en parte todo este ejercicio que hemos hecho en esta conversación, y en parte cuando tenemos la posibilidad de gobiernos populares por un lado y de comunidades organizadas por otro, esas experiencias surgen gracias a una reconexión con el pasado. Pero el pasado no vuelve como algo muerto, como algo cosificado, sino jugando un poco, porque vos parafraseaste a Benjamin y también lo refutaste un poco y estoy de acuerdo, el pasado vuelve como una deuda, el pasado vuelve como algo inconcluso, el pasado vuelve como una posibilidad, el pasado vuelve como una actualidad. Es un ejercicio de conjura de los muertos, ¿no? Y en este ejercicio de conjura de los muertos, con Valeria insistimos en esta idea de volver a pensar las repúblicas, no porque seamos las sepulteras del republicanismo, sino porque sabemos que en este ejercicio de republicanismo lo que aparece es la revolución de Haití. Es decir, aparece, y dado que estamos en el Caribe, la primer experiencia continental universalista. Todo aquel que pise suelo haitiano será considerado ciudadano negro. No hay gesto más humanista, más universal que la revolución de Haití. Y así como todas tenemos dentro al fascismo que nos lo ha inoculado la clase dominante, de la misma manera todas tenemos dentro la revolución de Haití. Entonces, cuando decimos republicanismo, cuando decimos libertad, cuando decimos felicidad popular, cuando decimos pueblo, cuando decimos fiesta, estamos diciendo viva la revolución de Haití. Y cuando decimos viva la revolución de Haití, decimos viva el futuro. Bueno, Pablo, creo que volviste pregunta lo que yo ya había acabado de contestar. Yo diría que más espacios como este, donde podamos ponernos en juego, espacios de organización, por supuesto, popular e intersectorial, escucharnos unos a otros, no quedarnos viendo en el espejo de nuestras propias causas de identidades, conectar con otra gente, vernos como países. Somos países que tuvimos una historia en común muy fuerte y muy profunda, que nos damos las espaldas, construir fraternidad en todo nivel, vernos como países latinoamericanos, no volvernos como un caso de excepción, sino saber que hay algo de la humanidad que sigue expresándose en nosotros y que estamos dispuestos a seguir construyéndolo. Y sí, convivir mejor con las plantitas y con los animales, porque estamos en un mundo que tiene que reconstituirse en todo su tejido. Nuestra inteligencia da para entendernos de muchas otras maneras que no sospechábamos en nuestras etapas previas de revolución. Este es otro ciclo de la revolución que tendrá sus propios aportes que hacer a la gran corriente de la humanidad, y también vernos en nuestras historias comunes y construir espacios públicos más que dedicados a la identidad, dedicados a la experimentación de nuestra máxima humanidad. O sea, volver a crearnos
con el material que hemos logrado constituir en nuestra historia. Creo que eso es América Latina. Todas esas miradas escépticas y pesimistas sobre nuestras capacidades como la vanguardia nuestras capacidades de hacer transformaciones democráticas y sociedades felices gobernadas políticamente de manera asamblearia, son sencillamente la ideología de la derecha, del ultramontanismo, del catolicismo extremo, fundamentalista, la ideología de las corporaciones globales, la ideología de la oligarquía mundial, la ideología del imperialismo. No ha dejado ver, pero nosotros tenemos que ver con nuestros propios ojos de lo que hemos sido ya capaces y de lo que estamos haciendo en este mismo ciclo histórico. Pues eso, yo creo que hay mucho que festejar y tener la oportunidad de hacerlo aquí, hablar. Son 3 días de fiesta y de reflexión en Santa Marta. Creo que hacer espacios como este. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana, gracias, Valeria, gracias a todas y todos por este diálogo, aunque no hay tiempo para el diálogo y para el ida y vuelta, pero continuamos entonces con la programación, ¿verdad? Muchas gracias, querido Pablo, Luciana, Valeria, muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia, por estar aquí acompañándonos en estas charlas tan interesantes.